presidente de la República, senadores, diputados federales y una serie innumerable de gobernadores en todo el país. Entonces, ¿qué se ve afectado? Miren, a las personas les afecta en su derecho a la identidad, porque se obstaculiza el trabajo que hacen los módulos del INE para brindar un servicio de calidad al eliminar el personal que coordina los trabajos de actualización del padrón electoral. Nuestro padrón actualmente es un padrón más certero, más preciso a nivel internacional. Pero si los módulos se tienen que reducir, si los módulos se tienen que ir a los patios de un ayuntamiento, de alguna oficina pública, ya el servicio empieza a verse peligroso, porque se depende no solo de las instalaciones, sino también de la seguridad de la documentación que ahí se resguarda, y que es precisamente la información de las y los ciudadanos. Esto afecta pues la calidad del padrón, su actualización permanente, y con ello se afectan el artículo 35, 41, fracción quinta, apartado A de la Constitución. Pero ¿qué otras cosas? Nuestro derecho ciudadano a la información y a la transparencia en las elecciones. Las estructuras distritales que se encargan de operar el programa de resultados electorales preliminares y de obtener información para el conteo rápido, desaparece, por lo que se pone en riesgo conocer la tendencia del resultado en la misma noche de la elección. Al desaparecer los conteos rápidos y tratar de hacer los cómputos en ese mismo momento, según la reforma, que obligaría a que los capacitadores, asistentes, que son el personal que acude a capacitar a los ciudadanos y a traerse el paquete electoral, no estén presentes y no exista suficiente número de personas para los recuentos que se hacen en el caso de duda en los cómputos. Hacerlos en la misma noche simultáneamente con la jornada electoral, pues los capacitadores, que son los que llevan los paquetes y los que apoyan a las juntas distritales en eso, estarían muy ocupados. Con ello no habría la transparencia de cuáles fueron los resultados en cada una de las urnas en caso de dudas. Desde luego nos quedaríamos con el resultado principalmente de lo que venga de las casillas, con la serie de cuestiones que podrían generar impugnaciones y anulaciones de casillas. Esto tiene todavía más secuencias, pues uno de los temas que vienen en este informe es que se permitiría, cosa que no permite la ley actual, a los partidos políticos empezar a acreditar sus representantes de 48 horas antes de la jornada electoral. Hoy esto se hace desde 13 días antes, y 10 días antes ya tienen que estar registrados para que pueda llegar el listado de representantes de partidos políticos acreditados a la casilla en un documento firmado por las autoridades distritales, y que puedan los ciudadanos que son presidentes de casilla identificarlos antes de instalar la casilla. Si llegan, como ahora autoriza la ley, el mismo día de la jornada electoral a acreditar, tratar de acreditar ante el presidente de la mesa directiva más representantes, distintos representantes a los que previamente se hubieran presentado en la casilla, como está permitiendo esta reforma, entonces no habría certeza de quién está en la casilla. ¿Por qué? Porque si bien tienen derecho a registrar dos personas, dos propietarios, un suplente, para estar en las casillas de todos los partidos y los candidatos independientes, también se agrega en la ley que si se expulsa a algún representante se anula la casilla. Y si la persona acreditada no está presente o no corresponde a la sección, también se anularía la casilla. ¿Qué pasa si estando presentes quien fue nombrado conforme a
al procedimiento previamente, y otra persona que llega en ese momento a decir, no soy yo, y aquí traigo otro documento. Alguien sería expulsado y alguien quizá pudiera no corresponder a la sección, lo que implicaría anulación de la casilla. ¿Qué pretende esto o qué consecuencias puede tener? Pues que se pudieran llegar a anular, porque el más del 20% de las casillas de un distrito fueran anuladas, pues anularse la elección. Esto nos lleva también a otros temas, el derecho a la asociación de las y los ciudadanos. Otro derecho que se ve afectado porque al debilitar al INE y al reducir el personal que le certifica las asambleas para constituir partidos políticos. Estas tienen que ser certificadas siempre por funcionarios del instituto, con capacidad para poder certificar o dar fe de hechos, y es una actividad que recae en las y los vocales secretarios, que desaparecen como figuras en esta propuesta que se está presentando al Congreso de la Unión. Entonces, pierde la ciudadanía ese derecho de asociación en un momento dado. ¿Qué otro derecho se ve afectado? Se ve afectado el derecho de participar y ser electo en equidad. Las estructuras distritales que se encargan de monitorear la propaganda y fiscalización de los recursos utilizados en las elecciones desaparecen, lo que abre la puerta a una competencia sin vigilancia e inequitativa. Además, la modificación a la ley de comunicación y afecta el artículo 134, porque permite a los partidos políticos y de responsabilidad de servidores públicos, porque permite a los funcionarios, que puedan hacer promoción o publicidad o difundir sus actividades gubernamentales, sus programas, incluso en los días de veda electoral, en todo momento, cosa que está prohibida por el artículo 134 constitucional, que claramente impide a las y los funcionarios hacerse promoción con recursos públicos. Se ve afectado el derecho a la igualdad y al voto secreto, con la desaparición pues de las estructuras distritales, que tendría un impacto negativo en la actualización de la cartografía de las secciones electorales y para los trabajos de distritación, lo cual afecta el equilibrio de la representación, porque cada demarcación en materia electoral debe representar el mismo número de ciudadanas y ciudadanos que otro. Al no hacerse esa actualización, entonces los crecimientos poblacionales que muchas veces se ven en las colonias populares se verían afectados, con las consecuencias en este derecho a la igualdad, al voto secreto. El voto secreto podría verse afectado. El derecho a la justicia en materia electoral también se ve afectado como tal, porque el personal del INE en distritos es responsable de asegurar la legalidad de todas las etapas. De no contar con ese personal, se pone en riesgo la vigilancia antes y durante las elecciones. El derecho a elegir representantes libremente también se encuentra en riesgo, con lo que les había comentado en relación a la emisión de cómputos de votos en el mismo día de la jornada electoral, en donde se pierde la certeza y la confiabilidad. Es muy importante decirlo, porque al desaparecer el conteo rápido, por ejemplo, el día de la jornada, las y los capacitadores asistentes tienen que estar en la casilla para tomarle una fotografía al acta, a los datos de resultados, que se transmiten inmediatamente a lo que nosotros denominamos PREP casilla. Esas imágenes son la base fundamental del PREP. Si esto se ve imposibilitado por la serie de actividades que tendrían que hacerse simultáneamente por las mismas personas, estaría poniéndose en juego, y desaparecen los
conteos rápidos. Los conteos rápidos son muestrales de esas actas, de esos resultados en las casillas y permiten señalar la tendencia el día mismo de las elecciones antes de las 10 de la noche. Y con eso poder irnos tranquilos a dormir sabiendo cuál es la tendencia y la diferencia entre primero y segundo lugares. Es importante, pues, que estos derechos sean protegidos, ya que la democracia es eso, protección de nuestros derechos como ciudadanas, como ciudadanos, frente al enorme poder público que tienen las estructuras del gobierno, del Estado. El Estado, como tal, tiene la obligación de proteger esos derechos fundamentales de la ciudadanía. El derecho a elecciones libres y auténticas y a contar con autoridades independientes está totalmente en riesgo. Al reducir los plazos para efectuar actividades de organización, capacitación electoral, se complica alcanzar los parámetros de calidad y eficiencia necesarios. Pues existe el riesgo de que el gobierno en turno controle en línea a través de una injerencia en los temas de decisiones y el control del padrón electoral. Estos dos temas, miren, el padrón se puede ver afectado porque actualmente quien no tiene credencial para votar, porque no la ha tramitado, no puede votar. Los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pueden votar, tramitar su credencial en los consulados de los países en donde se encuentran o directamente al INE, que les envía la credencial en su momento, notificando que se cambian al listado nominal de electores y de esa manera de residentes en el extranjero. Eso permite, pues, que puedan votar. La propuesta de reforma que está por votarse propone que puedan votar incluso con sus visas, con sus pasaportes, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea, el gobierno, dará el visto bueno y dirá cuáles son esos ciudadanos. Entonces el riesgo de que el padrón ya perdería certeza y tendríamos votantes que no están registrados en el padrón electoral. Cuidado. Entonces estarían en objeto de este tipo de elecciones. También señalar que los parámetros de calidad y eficiencia de las elecciones se pueden ver afectadas porque el periodo de capacitación a las y los funcionarios de casilla se reduce de 56 días que se utilizan actualmente a solo 26 días para visitar los que van a fungir en las más de 150,000 160,000 casillas que se instalan en el país. Se tiene que visitar aproximadamente 8 millones de ciudadanas y ciudadanos en todo el país y capacitarlos. Con mucha dificultad se viene haciendo, teniendo el 13% de ciudadanas y ciudadanos insaculados para que de ahí partir e invitarlos a participar. Se reduce a solo el 10%. Sin embargo, con las elecciones concurrentes se ha incrementado desde hace 8 años el número de ciudadanos necesarios en cada casilla. Antes se ocupaban 4 en cada casilla. Ahora se ocupan 9 personas. Se reduce el número de ciudadanos a insacular, se reducen los días de capacitación, pues se reduce la certeza de que sean ciudadanos insaculados capacitados previamente por la institución, quienes estén en las casillas, por ende la certeza y la calidad de las elecciones. Finalmente, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, no porque sean todos los derechos, pero son los principales que hemos detectado, también se ven afectados porque al retroceder con las acciones afirmativas, se había logrado
que por lo menos el 50%, el 25%, 50 diputadas o diputados pudieran representar las minorías de los grupos LGBTIQ, de afromexicanos, población de pueblos originarios, pues, y esta reforma lo reduce a 25. Es importante señalar, pues, estas cuestiones porque afecta a todos estos derechos, y es importante también señalar que el criterio constitucional e internacional en materia de derechos señala que los derechos no pueden ser retroactivos ni cancelarse. Tienen un principio que se llama de progresividad. Una vez que se ha alcanzado la vigencia y plenitud de un derecho, por lo menos se debe de mantener y, o en su caso, modificar para que se incremente en sus alcances. Yo por eso, pues sí quisiera decirle a la ciudadanía que a partir de hoy, que inician las sesiones del Congreso de la Unión, estén pendientes de la aprobación de la reforma en su caso. Y si al día siguiente de la aprobación, esperen la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y desde la publicación y hasta 30 días posteriores, cualquier persona u organización de la sociedad civil puede presentar amparos por violación a sus derechos humanos en los juzgados administrativos del Poder Judicial de la Federación, en el juzgado administrativo de amparo más cercano a su domicilio. Recuerden mencionar que es en contra no de la ley, sino por los actos en este caso de las autoridades que están involucradas en este proceso de votación, aprobación y publicación de estas leyes. Porque significaría, los amparos de este tipo son gratuitos, todos son gratuitos, hay quien cree que cobran por los amparos, obviamente se pueden presentar sin abogado, por propio derecho, y si hubiera alguna cita incorrecta de la ley, la autoridad judicial tiene la obligación de suplir las deficiencias en la queja. Lo que sí hay que señalar muy bien cuál es la queja, qué es lo que nos agravia. Por lo menos les digo yo estos 10 derechos. Y están en el informe que presenta el Instituto Nacional Electoral con el secretario ejecutivo, que pueden descargar desglosadas qué actos y qué acciones corresponderían a la afectación de cada uno de sus derechos. Incluso se cita la fundamentación legal por si quieren y se interesa hacerlos personalmente. De así interesarse la ciudadanía. Si la ciudadanía, les decía yo, tiene como propósito eso, toda democracia tiene dos caras. Yo lo veo como una moneda, no como que sean dos cosas opuestas, totales, en el sentido de que se contraponen, sino que son dos cosas que deben de ir juntas. Por un lado, en una cara de la moneda, las instituciones del sistema electoral y las leyes correspondientes, así como por el otro lado, ciudadanía con talante democrático, participativa, racional y exigente de sus derechos. No sé si hay aquí una pregunta sobre este tema. Buenos días. Buenos días. Preguntarle, ya escuchamos que pues son bastantes reducciones de derechos y de actividades también dentro del INE. ¿Habrá algo positivo que pues tenga esta reforma? Puede tener algunos elementos positivos, sí.
pero basta con que afecte derechos fundamentales para que ésta tenga que ser, en todo caso, declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque al afectar los derechos afecta a la Constitución y la Constitución no ha sido modificada. Es importante que la vigencia constitucional se mantenga incólume. Esa es la cuestión, de que hay algunas cuestiones positivas que sí se avanza, aunque tiene sus bemoles, por ejemplo, con el uso del voto electrónico. Sin embargo, se le pone un freno, el freno de que se tiene que formar un comité con el CONACYT, el instituto, para hacer estudios, cuando el Instituto Nacional Electoral ya tiene avances muy amplios en el uso y aplicación de los métodos de voto electrónico. Incluso se han utilizado ya en el voto de ciudadanos en el extranjero, en las anteriores elecciones, con mucho éxito, y en varias de las elecciones de gobernadores que se han realizado en todo este tiempo. Estoy hablando de 2021 para acá. Entonces sería frenar un poco, ¿por qué? Por la intervención del CONACYT, desarrollar por la CID un tipo de ánfora, que se autoricen los presupuestos de adquisición, etcétera, que pues ante la situación de lo que se está buscando, creo que no es la ruta más acelerada, pero es una ruta acertada, ir transitar al voto electrónico. Si pudiéramos hacer una respuesta más reducida, el día de hoy, si se llegara a votar por este plan B, los nayaritos específicamente, mexicanos, ¿cuáles y qué les va a perjudicar? De todos los que hacemos, pero más reducido. Su derecho al voto libre, equitativo, periódico, justo y creíble, pues ese tipo de elecciones con esas características, eso es lo que se ve afectado en su derecho principal, un derecho constitucional. Entonces tiene que ser defendida esa parte. Además, bueno, el riesgo de una elección muy cuestionada, porque abre la puerta para quien quiera que sea que pierda la elección, diga hubo fraude. Mencionó 10 derechos, ¿esos son 10 derechos que se van a reducir? Que se ven afectados. ¿Nos podría mencionar los 10 uno por uno? Con gusto les doy la ficha, okay, para que ustedes los puedan leer. Ahorita les voy a pedir a Edgar que les entregue un ejemplar para que ustedes puedan valorarlos. Maestro, en cuanto a la fiscalización de los recursos, ¿cómo quedaría esta de aprobarse este plan B? Bueno, la fiscalización también se ve afectada. Se ve afectada porque la reduce exclusivamente a los recursos que se otorgan como prerrogativas. La fiscalización tiene la amplitud de fiscalizar todo ingreso, provenga de donde provenga, se tiene que reportar. Que tengan los partidos, los candidatos, tiene que reportarse a través del sistema de fiscalización. Si se detectan gastos con recursos distintos, se supone que es de origen, pues desde luego que es ilegal porque no los permite la ley. Su origen le corresponde a las fiscalías, a la Fiscalía de Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera, que están en el manos del gobierno, investigarlas. Nosotros detectamos y se hace una sanción correspondiente que en algunos casos, dependiendo de la magnitud y del momento, podría llegar a la cancelación, y eso es otra cuestión, a la cancelación, así lo dice la ley vigente todavía, de la candidatura, precandidatura, o incluso el triunfo en algún momento dado. Sí, esto hace que se rebasen en más del 5%, si la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor a ella. Entonces es importante porque además
se quita a las autoridades electorales, tanto al tribunal como al INE, la facultad de retirar candidaturas. O sea, ese avance que se ha tenido de que quienes utilicen recursos no permitidos, no declarados, no transparentes, o no los declaren, aunque pudieran ser, decir, bueno, pues es de mi origen personal, etcétera, no se vale, porque lo que se sanciona no es el monto, no es la cantidad, puede ser 5 pesos, pero lo que se sanciona es que con eso obtiene ventaja. O sea, ¿quién se beneficia con esa acción? ¿Quién se beneficia con un acto ilegal de promoción personal de un candidato o candidata? Es pregunta que le hago yo a la ciudadanía, les hago a ustedes. ¿Quién se beneficia? Pues quien aspira al cargo, y cualquier gasto, así sea, te presté un micrófono, traigo unas aguas para los que vienen a tu meeting, es gasto, lo haga quien lo haga, y se tiene que considerar como ingreso, y se tiene que reportar. De no hacerlo, pues se hacen acreedores a esas sanciones que están en la ley actualmente. Entonces, si este marco electoral vigente actualmente se mantiene para las próximas elecciones, pues está garantizado que tendremos elecciones con menos injerencia de recursos no probados, tendremos más dientes y más, como instituto, como tribunal electoral, más dientes y más uñas para poder sancionar y castigar a quienes violentan la ley electoral.